El día de hoy vamos a analizar los recortadores. Como su nombre lo indica, los recortadores va a ser un dispositivo al cual le va a entrar una señal. Nosotros colocamos una senoidal como señal de entrada y vamos a obtener una salida que va a estar recortada. Va a ser la misma forma de la señal de entrada, pero con cierta parte que no deja pasar, ¿sí? La recorta. Bueno, entonces aquí tenemos un recortador que le llamamos recortador simple, y este recortador simple está compuesto únicamente por un diodo y una resistencia. Dependiendo de lo que queramos recortar, nosotros vamos a dar la dirección hacia el diodo. En este caso tenemos ánodo al lado derecho y cátodo al lado izquierdo, y para este recortador lo que va a hacer es solamente permitir el paso de la señal o el semiciclo negativo. Tenemos otros recortadores. Por ejemplo, aquí hay otro recortador que se llama recortador polarizado en serie, donde ahora está constituido por la misma señal de entrada, pero va a tener un voltaje, una fuente con cierta polaridad. Aquí le hemos llamado V. Vamos a tener el recortador simple, diodo y resistencia, y la salida de nuestro recortador. En este recortador, bueno, esta fuente va a polarizar, por eso va a ser un polarizador en serie. Va a estar en serie con nuestro recortador simple y nos va a dar cierta señal de salida. Vamos a ver cómo trabajan estos recortadores. Iniciemos por el recortador simple. Nuestro recortador simple, vamos a ver cómo está funcionando, y comencemos con una señal. Iniciemos con una señal que es el semiciclo positivo, y trabajemos con el semiciclo positivo. Ok, aquí está la referencia, que es tierra, que es este nivel 0. Aquí vale 0 volts. Y nosotros tenemos, por lo tanto, voltaje positivo y voltaje negativo. Ahí, ¿sí? Esta es la polaridad que queda, más, menos. Cuando queda esta polaridad trabajando en el semiciclo positivo, nosotros observamos cómo se encuentra polarizado el diodo. En este caso, como aquí tenemos más, aquí va a haber un más en nuestro diodo, y en el otro extremo pues va a haber un menos. Eso nos va a indicar que el diodo se encuentra polarizado inversamente, es decir, no conduce, está apagado. Si está apagado nuestro diodo, porque está polarizado inverso, entonces en este ciclo no va a conducir, va a estar apagado, y por lo tanto no va a haber flujo de corriente a la salida, y en la salida va a haber un potencial cero porque no hay flujo de corriente. Bueno, entonces nuestra ilustración quedaría nuestro diodo apagado, no hay flujo de corriente aquí en el sistema, y por lo tanto la salida va a ser 0. Nuestro recortador, entonces, a la salida el potencial es 0, y entonces va a estar en ese punto. Va a quitar esta. Aquí es donde está haciendo el recorte. Ahora, cuando trabajemos en el semiciclo negativo, usted está trabajando aquí en el semiciclo negativo, la configuración va a quedar de la siguiente forma. Cambia la polaridad a la entrada y va a tener menos, más. ¿Ok? La señal de entrada con respecto al 0 es más negativa. La señal de entrada con respecto al 0 es más negativa. O en otras palabras, el 0 es más positivo que la señal de entrada. El 0 es más positivo que la señal de entrada. Eso indica, por lo tanto, que va a tener una polaridad aquí menos, más en el diodo,
Aquí va a tener una polaridad más menos, pero lo que nos interesa es la polaridad aquí en el diodo. Esta polaridad del diodo entonces va a indicar que está prendido, está correctamente polarizado. Positivo con ánodo, negativo con cátodo, y entonces va a encender y usted va a tener esta configuración. Ahora, cuando enciende en el semiciclo negativo, va a establecerse un flujo de corriente. Y como se establece un flujo de corriente, por lo tanto, va a haber voltaje a la salida. Bueno, entonces, ¿cuánto va a ser este voltaje a la salida? Pues ahorita lo vamos a investigar con las ecuaciones, pero usted observa que la salida se conectó en paralelo con la entrada y por lo tanto la salida va a ser lo que está en la entrada, y a la entrada está este medio ciclo, pues entonces la salida va a estar ese medio ciclo. Aquí para nuestro análisis estamos utilizando el modelo del diodo ideal. ¿Ok? Puedo utilizar más modelos, pero lo conveniente es utilizar el modelo del diodo ideal. Bueno, aquí tenemos ya para el ciclo positivo y para el semiciclo negativo. Vamos a ver cómo es el conjunto de ecuaciones en ambos circuitos que se presentan. Para el semiciclo positivo, nosotros tenemos entonces el voltaje de entrada, va a estar más menos, el voltaje en el diodo y el voltaje de salida. Para nuestro voltaje de salida va a ser 0, ¿verdad? Porque no hay flujo de corriente. Pero vamos a establecer la ecuación de malla. Menos BI más BD más B0 igual a 0. Entonces, si yo agarro mi ecuación, la salida va a despejarse y va a ser más BI menos BD. Pero bueno, como no hay flujo de corriente, pues entonces la salida es 0. Si la salida es 0, sustituye aquí, entonces, o sustituye aquí, el voltaje en el diodo va a ser el voltaje de entrada. ¿Sí? Entonces, la salida de 0, pero el diodo está viendo el voltaje de entrada. Ese es el potencial que está sintiendo el diodo. Ahora, en este caso, nosotros tenemos el conjunto de ecuaciones. Ahora va a cambiar la fuente. Ahora el más está en la parte inferior. Y vamos a tener aquí el más. Y entonces nosotros tendríamos más BI menos BD más B0 igual a 0. Por lo tanto, aquí como está encendido el diodo y es ideal, vale 0 volts. Entonces el voltaje en el diodo es 0. Si lo sustituimos en nuestra ecuación, el voltaje de salida, por lo tanto, será ya despejado de la ecuación, simplemente el negativo del voltaje de entrada. Y entonces el voltaje de salida va a ver el voltaje de entrada. ¿Ok? Y entonces acá ve el voltaje de entrada. Sí, lo que está en la entrada se ve a la salida. Y esa es la forma de trabajar el recortador simple. A continuación trabajaremos el recortador polarizado serie. Vamos a ver cómo es ello.